Bueno, y quedé en que cuando ejecuto el método mostrar saludo, la primera línea que se ejecuta es estás en el método mostrar saludo por consola, se ve ese texto, ¿sí? Luego se ejecuta la siguiente instrucción, que es saludo de bienvenida, o sea que C# viene, el compilador, perdón, de C# viene a saludo de bienvenida y empieza a leer instrucción por instrucción, ¿sí? La primera dice estás en el método saludo de bienvenida. Luego, bienvenido amigo, ¿sí? Todos esos cartelitos van saliendo por consola. Termina este método y continúa con la siguiente instrucción del método que estaba ejecutando en primer lugar. Y la siguiente instrucción dice has vuelto al método mostrar saludo y termina ese método. Bien. Vuelve a la siguiente instrucción en la que había quedado, ¿sí? Esta ya la ejecutó. Viene a la siguiente que dice fin del programa. Así que para todos los que están viendo esta videoclase, que es fundamental para que completen este práctico, les voy a agregar un ejercicio que no va a estar escrito acá, pero lo tienen que hacer. Y el ejercicio es dibujar la consola, ¿sí? Se ponen del lado del usuario, me dibujan un cuadrado en la pantalla, en el documento, y me escriben todos los carteles que vería el usuario luego de ejecutar este programita, ¿sí? De esa manera yo voy a entender que ustedes vieron la videoclase y además están tratando de entender cómo es el orden de ejecución de cada una de las instrucciones de este programa en C#. Bien, les pongo un ejercicio de ejemplo a continuación del cálculo del cuadrado de un número, también escrito por dos métodos. Y acá quiero hacer una aclaración. La última videoclase con los chicos de quinto año D, un alumno me había pedido que dé un ejemplo también sin crear métodos, ¿sí? Y eso lo voy a dejar para la clase que viene, porque es algo más sencillo, ¿sí? Pero no quisiera que se confundan, así que probablemente, mejor lo vamos a hacer así. Voy a subir ese ejercicio de ejemplo, lo voy a dejar en el repositorio de la plataforma para que ustedes puedan acceder a ese ejemplo y ver la diferencia. Bien, perfecto. Después vamos a hacer un ejercicio en base a eso. Este ejercicio de ejemplo, que es en el que se basa luego la actividad que ustedes tienen que realizar, calcula el cuadrado de un número. Construyo un método que se llama mostrar mensaje, que dice has calculado el cuadrado de un número, que voy a ejecutar obviamente al final de mi programa. Tengo un método que es el que se va a dedicar a hacer el cálculo, ¿sí?, de ese cuadrado. Para eso va a pedirle mediante la instrucción de que escriba este cartel en la consola, le va a pedir al usuario que ingrese el valor al cual hay que calcularle el cuadrado. Y acá presten mucha atención. Para declarar una variable en C#, una variable que no es declarado arriba, que también se puede hacer, lo pueden hacer así, ¿sí? Vamos a poner int número, bien, y cuadrado, que también es de tipo int, pongo coma, cuadrado. Si yo hago esto, cuadrado, ahí estoy declarando estas dos variables. Tendría que ponerlas públicas para que puedan acceder todos los métodos que están ahí. Si yo hago esto, ya no necesito colocar la palabra int acá, ¿sí? Habría que borrarla y esto quedaría así. Puedo hacerlo de esa forma o puedo hacerlo de la forma en que estaba antes. Son dos alternativas, pueden quedarse con cualquiera de las dos. Como no las declaré arriba, las voy a declarar dentro del método y en ese caso ya sería local al método. Si yo las declaro arriba, las puedo usar en toda la clase, pero acá solo lo estaría declarando esos atributos para este método nada más, ¿sí? A ver si lo identifican con el diagrama de clases que estábamos construyendo previamente a entrar en C#.
Entonces estoy declarando una variable de tipo entero, ¿sí? Para poder almacenar ese valor que está guardando, para poder guardar ese valor que está ingresando el usuario. Ahora, esta instrucción realiza lo siguiente. Consola readline me lee todo lo que está en consola. Writeline escribe en consola. Y readline lo lee. De esa manera, como lo lee, yo lo puedo guardar, almacenar en una variable. Pero por defecto siempre lo va a leer como cadena de caracteres, o sea, como string. Y a mí no me sirve, o sea, yo no puedo, en este ejemplo, en este ejercicio no me sirve tener una palabra, porque yo tengo que hacer un cálculo, tengo que hacer una multiplicación, tengo que tener un entero. Pero el console readline lo que hace es tomar ese valor que ingresó el usuario como un carácter, supongamos que ingresó el 2 o el 23, ¿sí? Entonces acá tengo un 2, 3 como texto, no un 23, tengo un 2, 3 como texto si yo solo hubiera ejecutado esta instrucción. Entonces sí o sí, para estos casos tengo que ejecutar esta función que se llama int.parse, y dentro del int.parse le digo que tome el valor que está en consola. Entonces int.parse toma ese string y lo transforma en entero. De esa manera yo puedo guardar un entero dentro de un atributo de tipo entero. ¿Sí? Repito, int.parse transforma el string que está leyendo de consola a un valor entero y lo almacena en una variable, en un atributo de tipo entero. Bien, perfecto. Una vez que almacenó, que transformé ese número, lo puedo calcular y lo voy a almacenar en un atributo, en una variable que se llama cuadrado, ¿sí? También de tipo entero, lo declaro acá porque no lo declaré arriba, y realizo el cálculo que va a quedar directamente almacenado en cuadrado. Y por último lo muestro en pantalla, o sea que el usuario me ha ingresado un valor del cual quiere saber cuál es su cuadrado, yo lo calculo internamente y luego le muestro el resultado. Bien, el resultado es cuadrado. ¿Cómo lo muestro? Otra vez consola writeline es el comando para escribir en consola, esto va a salir como texto y el signo más concatena. O sea que le agrega el valor que contiene el atributo cuadrado. No puedo poner esto entre comillas, cuadrado no puede estar entre comillas porque si no sería el resultado es cuadrado y no es lo que quiero. No quiero que salga la palabra cuadrado, quiero que salga el valor contenido en el atributo cuadrado. Por eso es que se lo escribe de esta manera, fuera de las comillas, para que C# entienda que estoy haciendo referencia al atributo y no a un texto. Entonces cuando yo le digo mostrame el atributo cuadrado, obviamente me va a mostrar lo que tiene contenido en ese atributo, lo que está guardado, almacenado en ese atributo. Bien, por último, el método principal va a crear un objeto de la clase cuadrado, mi objeto se llama cc, para poder ejecutar cada uno de los métodos. En primer lugar necesito que cc ejecute calcular cuadrado, quiere decir que va a venir acá, va a pedir el valor, lo va a mostrar, ¿sí? Va a calcular, lo va a mostrar. Luego, bueno, acá esto el error ya no es necesario porque acá solito ya lo muestra, así que esta instrucción la vamos a borrar. Listo, ya lo muestra, así que no necesito volver a mostrarlo. Y una vez que calcula el cuadrado, muestra el cuadrado, o sea, muestra el resultado, va a ejecutar el método mostrar mensaje donde dice has calculado el cuadrado del número. No es necesario todo esto, yo lo hago para que ustedes entiendan la dinámica de la ejecución de instrucciones que realiza C#, para que ustedes entiendan cómo funciona todo este paradigma orientado a objetos. Bien, y por último, fin del programa. Y este consola readline que luego les pongo acá para qué sirve, es para el consola readline, como lee algo que está escrito en pantalla, tiene que escribir el usuario en pantalla, es como que hace una pausa, entonces queda esperando que el usuario presione cualquier tecla para finalizar el programa, porque si nosotros no hacemos esto se ejecuta súper rápido y se cierra la consola, ¿sí? Se cierra la consola.
En cambio, con el readline se queda esperando que el usuario presione alguna tecla para recién cerrar la consola. Entonces, si nosotros no hacemos esta pausa, no vamos a ver toda la ejecución del programa. Va a pasar muy rápido, se va a ejecutar todo, vamos a mostrar los cartelitos súper rápido y se va a cerrar. Con este no, se va a quedar esperando. Hasta eso ya el usuario puede leer bien cada texto y presiona una tecla, generalmente presiona Enter y se cierra el programa recién. Bien, de todas maneras, esto recién le van a ver el sentido cuando estemos sentados frente. Le van a ver el sentido recién cuando estemos sentados frente a la computadora y puedan ver qué pasa si no colocan esta instrucción y qué pasa cuando la colocan. Bien, pero tienen que saber que debemos de ponerla y que es importante. Y bueno, a continuación está la actividad, que lo que yo quiero es que construyan un ejercicio parecido a este, pero utilizando otro cálculo. Podría ser una suma, una resta. Podrían calcular la superficie de un rectángulo, del cual ya saben la fórmula. Pueden calcular la división de dos números, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero me tienen que construir el código, ¿sí? de ese programa, que resuelva el ejercicio, la consigna que ustedes elijan. Bien, y bueno, les pongo los links de estas clases que estoy grabando. La que estoy grabando ahora es la parte 2, por eso todavía no está el link. Ahora termino de grabar y la subo. Bueno, espero sus consultas, espero sus trabajos, y ya falta poquitito para las vacaciones, así que vamos que se puede. Saludos.